Hey, bendiciones, Dios los bendiga, bienvenidos a este canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Te hablan de Rodríguez, es un honor poder compartir estas enseñanzas con todos ustedes que se acercan porque están sintiendo el llamamiento de parte del Espíritu para servirles en este maravilloso tiempo que estamos viviendo. Y estamos seguros que Dios hace el llamado, que Dios inquieta a la persona y el Espíritu es el que está guiando, y de alguna manera han llegado a estos videos porque Dios quiere edificarte. Bienvenido a nuestro canal. Nuestro tema de hoy es un tema muy interesante, hemos preparado, titulado Los actos proféticos. Wow, este tema me gusta mucho, los actos proféticos, y quiero que hablemos un poco de eso. Bueno, pero antes de entrar en el detalle de qué son los actos proféticos, deberíamos primero resolver una pregunta, y es: ¿hay profetas aún en estos tiempos? ¿O no hay profetas aún en estos tiempos? Bueno, lo digo porque tú te vas a encontrar en el círculo cristiano que hay algunas iglesias, algunas denominaciones, algunas doctrinas que enseñan claramente de que no hay profetas en estos tiempos. Enseñan esto, ¿no? Pero esta no es la realidad. Que te dicen no hay profetas en estos tiempos, eso es una mentira. Esa gente que se llaman profetas y eso que mantienen hablando de la iglesia apostólica y profética, eso es una falsedad. Bueno, primero tú tienes que resolver y tener claridad de este tema muy en tu corazón. Antes que todo, tienes que entender, y quiero que lo entendamos aquí a través de esta enseñanza, pues antes de entender qué son los actos proféticos, deberíamos entender que los profetas aún están vigentes. Ahora, las personas que enseñan y que dicen que no hay profetas en este tiempo se basan en un texto que nuestro Señor, nuestro Maestro Jesucristo dijo algo. Él dijo: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Claro, si yo tomo este texto tal cual como está ahí en la letra, la ley y los profetas fueron hasta Juan, yo puedo saltar a la siguiente página y decir: señores, apaguemos y cerremos porque ya no hay más profetas. Jesús acaba de decir que fueron hasta Juan. Pero esto sería como dar una interpretación basado solo en lo que estamos leyendo, que ha sido el error, que ha sido en parte error de las denominaciones o de la iglesia en estos últimos tiempos, es hacer una interpretación directamente de la letra, porque nos hemos vuelto muy estudiosos, nos hemos vuelto muy teólogos, hemos estudiado todo lo que tenemos que estudiar para la teología, ¿verdad? Pero hay algo que nunca la teología te la va a poder dar. Hay algo que los estudios, no estoy diciendo que no estudies, o sea, estudia. Eso está muy bien para que no seas un neófito y conozcas las palabras, conozcas lo que está escrito, pero hay algo que el estudio nunca te va a dar, y es la revelación de Dios, la cual solo viene por la relación con el Espíritu Santo. Y cuando se toma un texto de esta magnitud, como lo que dijo el maestro, la ley y los profetas fueron hasta Juan, y luego decir y hacer doctrina, no hay profetas, así que se están perdiendo de todo el mover profético y en ellos no van a fluir los dones porque no puedes creer, pasa algo, que es que ese texto está mal interpretado. Porque, pongo un ejemplo y aclaro con esto. Cuando yo voy a Hechos de los Apóstoles, ¿qué es Hechos? Hechos de los Apóstoles, nosotros entendemos que es este libro que me habla del inicio de la iglesia, ¿verdad? Yo entiendo que la iglesia, sus principios están datados, lo que se hizo en la iglesia primitiva está documentado, es la palabra que quería decir, está documentado en este libro, los inicios de la iglesia. Y entendemos que la iglesia, cuando comenzó, empezó ya bajo los términos de la gracia, no bajo los términos de la ley, porque la ley llegó hasta ahí, eso no se sabe. La ley llegó hasta ahí. Pero a partir de Jesús, la gracia está predominando. Por tanto, toda la iglesia, Pedro, Juan, Pablo, todo este personal de ahí en adelante está bajo la gracia, no bajo la ley. De hecho, ustedes saben que Pablo tuvo que incluso dar muchas enseñanzas como la de Gálatas, porque incluso ellos no entendían que ya la ley había parado. Ahora entramos en el periodo del nuevo pacto de la gracia. No lo entendían, por lo tanto, Pablo lo vamos a encontrar en sus cartas hablando de la gracia y que la ley ya fue abolida. Pero en la parte de los profetas aquí hay un detalle, que cuando estamos en Hechos de los Apóstoles, si los profetas fueron hasta Juan, tú no seguirías encontrando profetas en el Nuevo Testamento. Este es un dato que tienes que tener en cuenta para la interpretación. No basta solo el contexto del texto, bastan contextos mucho más allá
de las hojas que rodean a lo que se dijo. Porque cuando yo voy, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, hay un episodio muy interesante donde dice la Biblia textualmente que un profeta llamado Agabo o Gabo, depende del idioma en que fuera pronunciado por este hombre, dice que llegó a una casa y que tomó un cinto y que se ató los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo del varón que es dueño de este cinto. Dice el Espíritu Santo que al varón dueño de este cinto así le van a atar los pies. Ahí en Hechos dice un profeta llamado Agabo. Pero noto la diferencia del salto de los profetas del Antiguo Testamento al salto de los profetas del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento los profetas decían: así dice Jehová. ¿Verdad? Bien, está muy bien. Pero mira un profeta de la gracia, un profeta que ha nacido bajo la gracia en la forma en que se expresó. Y de una vez podemos comenzar con el tema, porque vemos en estos momentos a este hombre haciendo un acto profético. Ha llegado a un lugar y ha visto un cinto, ha tomado el cinto era un accesorio de ropa que ellos utilizaban en sus ropas, ¿verdad? Sabes que ponían una túnica y con el cinto era como una especie de cinturón de correa. Pues este varón, este profeta, porque aclaro, en Hechos dice profeta, dice que este profeta llamado Agabo llegó y cogió un cinto y se ató los pies y dijo: mira la diferencia entre el Antiguo Testamento, profeta antiguo y profeta del Nuevo Testamento. Los antiguos decían: así dice Jehová. Pero mira lo que ha dicho Agabo, profeta, dice: así dice el Espíritu Santo del varón que es dueño de este cinto, que le van a atar los pies así. Hay una diferencia, ellos no dicen así dice Jehová, aunque lo puedes decir, obvio que no vas a interferir en la voluntad de Dios de profetizar o de dar una palabra a una persona, pero aquí este hombre no está profetizando como los profetas del Antiguo Testamento. Así dice Jehová, él está profetizando de otra manera, o por lo menos está diciendo en palabras: así dice el Espíritu Santo del varón que es dueño de este cinto. Entonces aquí no más con este dato, porque no quiero extenderme en el tema de que si hay profetas y profetas. Se aclara tranquilamente de que sí los hay. Ahí te encuentras uno de la gracia, y sin contar todas las citas que Pablo y que Pedro hablaron de la profecía. Porque yo entiendo que una cosa es ser profeta y otra cosa es tener un don de profecía. Son dos cosas muy diferentes. Porque una persona puede tener un don de profecía y dar una palabra a una persona, pero existen los profetas, y aquí está este Ágabo, es uno de ellos. De hecho, sus contemporáneos en aquella época lo consideraban como un profeta verdadero. Tremendo. Entonces, los hay, claro. Vemos a Pedro diciendo: la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Bueno, está bien, pero también vemos a Pablo, por ejemplo, diciéndole a Timoteo: te mando, te aconsejo que milites conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Es tremendo, esto está en Timoteo, como Pablo le dice a su hijo espiritual: camina, o sea, tu vida espiritual, camínala, pero teniendo en cuenta las profecías que se han hecho en cuanto a ti. Entonces no podemos ligar el acto de que Dios está hablando profecías y sacar de la escena a los profetas. O sea, no es lógico. Sin embargo, un gran tratado teológico te van a sacar aquellas doctrinas, aquellas personas, para decirte: ya no hay profeta. Y ellos están convencidos y ya no hay nada que hacer hasta que ellos se dejen convencer por el Espíritu Santo. Pero tú no los vas a convencer así como así. Pero tú y yo entendemos que existen los profetas, ¿está bien? Entonces, ahora vamos a entender qué son los actos proféticos, y damos inicio también con el mismo acto que hizo Ágabo. ¿Qué es un acto profético? Un acto profético, bien dicho acto, es una actuación. ¿Qué es un acto profético? Es una actuación. Escucha bien. ¿Qué es un acto? Porque dice profético, entendemos lo que es profético, pero dice: ¿qué es un acto profético? Acto. Esta palabra acto tiene que ver con actuación, o sea, literalmente el profeta va a actuar. No es lo mismo que dar una palabra, ahora actuar la palabra. Tú das una palabra, ¿verdad? Eso es un vocablo, fonológicamente lo hablas, lo mencionas, pero de ahí actuar la palabra, ahí está la diferencia. Por eso es acto profético, y quiero poner un ejemplo.
eh, Dios le dice a Jeremías que se consiga unos yugos. Tú sabes que los yugos eran este aparato de madera que se utilizaba para ponérselo al buey, para poder obligar al buey y sujetarlo a que hiciera la tarea que tenía que hacer. O sea, a través de este yugo se dominaba al animal. O sea que el yugo era también sinónimo de esclavitud. Así que Dios le dice a Jeremías que coja un yugo y que se lo ponga. Él tenía que aparecer ante el pueblo con esta escena. O sea, era un montaje de escena literal, que es un acto profético, ya no es solo una palabra. Él va a dar una palabra, pero Dios le está diciendo que antes de la palabra haga un acto profético. Y este acto profético es que Dios le dice que consiga un yugo, y ahora él tiene el yugo. Y este yugo que él tiene, se lo pone, porque el pueblo ahora lo va a ver, y ellos entienden que este yugo tiene que ver con algo muy importante que Dios va a decir. Y Dios repetidamente les dice que va a venir Babilonia y se los va a llevar a cautiverio, se los va a llevar a esclavitud. Así Dios les estaba representando la escena a través del yugo que él se había puesto. Este es un acto profético, porque también hay un tema donde tú debes diferenciar el tipo de actos proféticos según lo que se vaya a realizar. Y este es otro tema, diferentes tipos de actos proféticos. Pero en este caso aquí vemos a Jeremías en este acto profético poniéndose un yugo, está actuando en escena. ¿Qué me dices del acto profético donde Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, voy a quitarte lo que más amas de golpe, el deleite de tus ojos te lo voy a quitar de golpe? Y cuando esto haga, no vas a derramar ni una lágrima, vas a ahogar tu suspiro y te vas a presentar delante del pueblo como si nada pasara. Wow. Y al otro día, solo al otro día, Dios le quita a su esposa. Dios le quitó a la esposa de golpe. ¡Tá! Le quitó lo que más quería de golpe. Lo más tremendo es que él va a actuar algo que Dios le... porque es un acto profético. Él ahora va a actuar, va a personificar la escena. Y se presenta delante del pueblo sin derramar ni una lágrima, sin un suspiro, sin endechar. Es su esposa, hermano. Si a ti se te muere tu esposa, te es quitada tu esposa, lo más normal es que el luto te invada, la tristeza te invada, las lágrimas te invadan, el suspirar te invada. Pero que Dios te diga: te voy a quitar lo que más ama, el deleite de tus ojos, pero no puedes llorar ni derramar una lágrima. Es un acto profético, está sujeto a la voluntad perfecta de Dios. Y en este acto profético él se presenta ante el pueblo y el pueblo lo ve. Este hombre se le acaba de morir la esposa, acaba de perder lo que más ama, el deleite de sus ojos, y mira cómo está actuando como si nada pasara. Entonces ellos entendían que era un acto profético, así que le dicen: ya, decláranos qué es lo que significa esto. O sea, debe ser muy grave que Dios te quite la esposa y te diga que hagas esto. ¿Qué significa? Y es cuando viene la palabra y les da la palabra. Entonces, en este caso, el acto profético servía para llamar la atención del pueblo. Ellos escuchaban las palabras, pero cuando había precedido esta palabra por un acto profético, ellos sabían que algo mucho más profundo había ahí. En este caso que se está utilizando este acto profético de esta manera, como en el caso de Jeremías, como en el caso de Ezequiel, ¿verdad? Ahora, pero mire el caso de Ágabo, este profeta. Él no va a pronunciar una palabra para un pueblo entero. O sea, es verdad que ya no hay profetas a nivel del Antiguo Testamento como Ezequiel, como Jeremías. Es verdad, como Isaías, que no los hay, pero no quiere decir que Dios no los va a levantar. Los va a levantar. De hecho, la escena de las escenas de mis escenas finales del Apocalipsis, me encanta mucho la escena de los dos testigos. Y a mí nadie me puede decir, nadie nos puede enseñar a nosotros que los dos testigos no son dos profetas, son super profetas. Y no vienen a operar en la ley, aunque vienen en el tiempo de la gracia. Van a operar en Israel y van a operar en el mundo, van a operar de una manera muy poderosa, pero son profetas. Así que los profetas no se han acabado. Aparte de eso, podemos ver a
a Ágabo, que aunque no está profetizando a una nación entera, él era considerado profeta y la Biblia aquí lo llamó profeta. Pero él tiene un acto profético. ¿Cuál es su acto profético? Dios le va a decir a Pablo, Pablo, para donde vas, te van a atar pies y manos. Me vas a servir, pero debes saber que te van a atar los pies y las manos. Dios se lo va a decir. Para que no le quede ninguna duda, se lo va a mandar a decir con un profeta. Y el profeta llega a esta casa, donde hay varios ministros, varios siervos, varios cristianos. Y el cinto de Pablo estaba ahí. Ahí lo había dejado Pablo. Así que mira lo que hace Pablo, lo que hace Ágabo. Es un acto profético. Toma el cinto, lo ata a sus pies, ¿verdad? Y dice, así dice el Espíritu Santo del varón que es dueño de este cinto. Así le van a atar los pies a él. Y literalmente ustedes y yo sabemos que esto pasó y esto sucedió. Está registrado, documentado en la Escritura. Tremendo. Este acto profético sirvió para anunciar en este caso, igual que el caso de Jeremías, en el caso de Ezequiel, que algo iba a acontecer, que algo iba a pasar. Cuando hablamos de actos proféticos ahora, cuando operamos hoy en pleno siglo XXI, vamos a ver ciertos actos proféticos. A algunas personas les parece locura. A algunas personas les parece que no hay necesidad de eso. Yo tengo un concepto. Yo pienso que la palabra es suficiente. Estoy hablando para la forma en que se va a utilizar los siguientes actos proféticos que voy a hablar. Y es de lo siguiente. Por ejemplo, estás en una iglesia ministrando, porque me ha pasado, y tú le dices a una persona, dale 3 vueltas a la congregación, y la persona va y le da 3 vueltas, 1, 2 y 3, y luego se desata la siguiente palabra. Así dice el Espíritu Santo. Durante 3 años has estado dando vueltas en la misma situación sin poder salir de las mismas pruebas, del mismo problema y del mismo desierto. Pero dice el Señor, el número 3, ya ha terminado, prepárate porque ahora vas a entrar a la tierra prometida. Estoy dando un ejemplo de una palabra profética, ¿no? Pero hubo un acto profético que el profeta, que en este caso me ha pasado, sintió el Espíritu hacer. No era necesario, dirían algunos, es verdad, sí, pues con la palabra es suficiente, pero resulta que este acto profético, el hecho de haber dado las 3 vueltas antes de saber lo que se le iba a decir, el Espíritu Santo causa algo en él. Por eso pienso que los actos proféticos son importantes. Más pudo haberle dicho la palabra sin el acto profético y también es funcional, sí, pero entonces aquí el acto profético tiene otra función. Y es lo que estamos aprendiendo. Qué linda es la escuela profética, hermano. Qué linda es la escuela profética. Si es primera vez que ves estos videos, suscríbete, déjanos un comentario, pon un like, es necesario para que el algoritmo en YouTube sugiera estos videos. Bien. En el caso de Ezequiel, Jeremías, Ágabo incluso, estos actos proféticos anunciaban que algo iba a pasar. Y en el que yo te estoy mencionando también, pero acá hay un detalle más, hay un detalle importante, y es que va a causar en la persona algo importantísimo que se necesita para que la palabra comience a activarse. Porque para que una palabra se active en una persona, hay algo que la persona necesita, y no la palabra no va a comenzar a operar, y es la fe. La fe. Porque tú dices que, sabes que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Literalmente es verdad. Y lo sabemos. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Pero resulta que encontramos en la iglesia gente que está sin fe. Y un acto profético le puede levantar la fe. Entonces, esto viene inspirado por el Espíritu Santo. No es porque tú te sientes en la casa, voy a inventarme mis propios 5 actos proféticos para hacerlos en la iglesia. Esto no funciona así, hermano. No voy a inventar mis 3 actos proféticos, es que en una iglesia los hago. No, cada vez que esté en una iglesia los hago. No funciona así. Pero un acto profético va a aumentar la fe. Es inspiración del Espíritu Santo causada en ti en determinado momento. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, mira,
aquí hay algo que tú tienes que entender. El acto profético va a funcionar como un detonador de fe. Y dio 3 vueltas y Dios le dice, las 3 vueltas que habías estado dando en el desierto ya se acabaron, prepárate porque viene un nuevo tiempo. Créeme que no son solo palabras, créeme que el acto profético que también hizo, el Espíritu Santo causó algo en él, porque son de Dios los actos proféticos. Acá en el lugar donde yo vivo, la ciudad donde yo vivo, en cierta ocasión conocí una iglesia que es criticada por muchos porque realizan muchos actos proféticos. Pero sabes, yo prefería estar ahí que en aquellos que no creen. Yo prefería estar en esta iglesia donde hay actos proféticos, donde se cree en lo profético a nivel profundo y no en aquellos que están criticando lo que no entienden a nivel profético. Y cuando hablamos de los actos proféticos, mis amados hermanos, tú tienes que tener en cuenta de que no todo el mundo los va a tomar bien, de que no todo el mundo va a tomar las cosas de la mejor manera. Tienen sus argumentos. Pero un acto profético le va a aumentar a una persona la fe. En alguna ocasión le puse una Biblia en el brazo a una persona. Y le dije, ¿pesa? No. Dice el Señor que camines con la Biblia hasta el fondo de la iglesia y vuelve a regresar con la Biblia en la mano. Es un acto profético que el Espíritu Santo me está mostrando en ese momento. Cuando él fue y cuando venía de vuelta, él sentía que tenía una piedra muy grande en su mano porque no podía con ella. Ahora la Biblia le pesaba. Yo le pregunté, ¿pesa? Me dijo, no. Cuando venía pesaba. ¿Qué pasa ahora? No puedo con ella, ya no podía. Era literal como si estuviera cargando una piedra muy pesada. Y era una Biblia, era increíble. Y toda la gente miraba y dice, y me acuerdo de esa palabra del Espíritu Santo. Estaba ahí y le dije lo que el Espíritu Santo me había revelado. Así dice el Señor. Porque te llamo ministerialmente y te llamo a que prediques mi palabra. Mi palabra pesará en ti y pesará en tu boca como esa piedra que estás sintiendo, de tal manera que se convertirá en la roca estable de muchas personas, dice el Espíritu Santo. Y a él nunca se le va a olvidar esta palabra, porque él sintió como esta Biblia, que no pesaba ni 1 kilo, llegó a sentir cómo pesaba más de 7 kilos en sus manos. Increíble. Pero eso es un acto profético. No está diseñado en la casa. Yo no lo diseñé en la casa. Tú no diseñes eso en tu casa. Debe ser espontáneo. Debe venir el Espíritu Santo y fluir, y la revelación entonces se va a dar de la mejor manera. Increíble, impresionante, pero funciona. Y funciona de esta manera, mi amado hermano, que puede aumentar la fe a la persona. Claro que sí. Entonces, muchas personas utilizan el vino, el aceite y la sal para hacer actos proféticos. Y esto es lo que ha dado que muchos hablen mal. ¿Por qué? No el acto profético como tal, sino el utilizar los elementos proféticos que se utilizaban en el Antiguo Testamento, y en cierta manera no está mal. Pero es que hay un problema. Surge un problema, brota lo siguiente. Que en el Antiguo Testamento ustedes vieron, por ejemplo, los profetas utilizando sal. En un caso, la sal se utilizaba para purificar. Bien. De hecho, se recuerdan las aguas amargas y el profeta hizo que se arrojara sal y las aguas se sanaron. La sal purifica, sí. Ellos lo hacían. El problema es que hoy en pleno siglo XXI, cuando yo o tú vas a usar sal de esa manera, es tomado mal, porque ahora los brujos, los movimientos de brujería, utilizan sal en sus protocolos, en sus actos, por así decirlo, en lo que ellos hacen, utilizan sal. Entonces la gente, cuando te ve sal, asimila esto con brujería. O sea, ya no te puede asimilar, porque en el Antiguo Testamento no había forma de asimilarlo, era diferente. Pero ahora mucha gente afuera dice, no, yo no voy a esa iglesia porque están haciendo como los brujos, porque los brujos ahora están usando la sal. No quiero decir que no la usen, la podemos usar, pero el problema es que como acto profético, al utilizar este elemento, ya doy que pensar mal, y estas personas piensan que es brujería. Entonces, yo creo que ciertos elementos proféticos, aunque podemos usarlos, necesitamos sabiduría para saber usarlos. Yo personalmente no uso ni sal ni vino. Sí, es preferible utilizar otros elementos. Pablo hablaba de esto, hay que hacernos al griego,
al judío, que es que hay que tener mucha sabiduría, hermano, porque es lo que pasa. Ahora tú vas a una iglesia y ves que están usando sal. Bueno, habla por sí solo, mas no es que esté mal, es un elemento, es un acto profético, pero en realidad estamos en un tiempo de gracia donde deja que el Espíritu Santo te ilumine, te llene de su sabiduría y te darás cuenta que puedes hacer muchas cosas si eres guiado hacia un acto profético. O sea, no te pongas a inventar lo que Dios no te está diciendo que tú hagas. Tú vas a ser un profeta de los actos proféticos y tengo aquí bajo el app de mi manga 3 actos proféticos preparados. Al pastor de esa iglesia se le va a poner uno, a la pastora, porque esto no es así, hermano. Esto debe ser guiado por el Espíritu Santo en todo momento. Así que en cuanto a los actos proféticos, se le aumenta la fe a la persona porque ocurren varias cosas. Por ejemplo, tienes un enfermo frente a ti, ¿verdad? Y sabes que en el reino profético, y recuerda que tenemos un video llamado El Reino Profético, aquí está en nuestro canal, puedes verlo. Hemos hablado de que aunque no seas profeta, estamos envueltos en un mover profético porque la iglesia es profética, es apostólica y es profética, si a algunas personas no les guste. Esto es una realidad. Y aunque la gente, los cristianos son profetas, están envueltos por el espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo. Y al estar envueltos por este movimiento, por este mover profético, muchos iban a tener visión y muchos iban a tener sueños y no son profetas, ¿verdad? Pero hay un movimiento, hay un mover profético a nuestro alrededor, en plena dispensación, en plena expansión. Entonces, tenemos una persona aquí que vamos a orar por ella, porque está enferma. Bien, como profetas le podríamos ministrar esta palabra de sanidad y mencionar incluso el texto bíblico que dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, va a haber sanidad, pero también tú te encuentras que muchas veces estas personas están teniendo problemas con la fe y la persona no va a recibir sanidad si no activa su fe. Por eso Jesús, antes de sanar a alguien, les decía: ¿crees que puede ser? ¿Crees que te puedo sanar? O sea, ¿crees que vas a ser sano? Jesús le hacía la pregunta: creo, entonces es sano. Jesús le decía: tu fe te ha salvado. Es necesario, o sea, no va a activarse esto si no hay fe de parte de quien va a recibir el milagro. Entonces tú sabes que cuando estás ministrando en la iglesia te encuentras muchas personas que no tienen, por así decirlo, la fe suficiente. Pero un acto profético podría cambiar esto, podría cambiar esto. Por decir algo, es un ejemplo. Estamos orando por una persona que tiene sanidad y viene revelación genuina. Wow, el Señor me muestra unos ovarios, unos quistes en el ovario. Dios te está revelando eso. Bueno, vamos a otro tema. Mírate esto. El Espíritu Santo me está mostrando que has venido teniendo problemas con tus riñones. Incluso me muestra el Espíritu Santo que la semana pasada tuviste un fuerte dolor mientras pasaba la noche, era de noche, que eso casi te vas para el hospital, pero no te fuiste. Y la persona te dice: sí, porque Dios te está revelando. Y Él te va a decir: la revelación es verdadera. De hecho, solo esta revelación ya aumenta la fe, porque la palabra de ciencia hace eso. Pero quieren duplicar la fe. Un acto profético lo podría hacer. El Señor me dice que eres sano, porque por sus llagas fuimos sanados. Entonces yo le puedo pasar una botella con agua. Dice el Espíritu Santo que tomes esta, si soy guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Si esto es revelado, que tomes esta botella de agua sin parar, pero lentamente, porque cuando lo termines, el problema de los riñones habrá desaparecido. Aquí pasa algo, que es que la persona ahora está predispuesta a un acto, va a actuar algo que no vino por su propia voluntad. Y cuando no vino por su propia voluntad, vas a activar la fe en la persona. Así que la persona resulta tomándose la botella de agua, pero el Espíritu Santo causa algo en él, y es que se le aumenta la fe, porque cree. Porque aunque no es el agua el que le va a quitar el milagro, pero él cree que hay algo muy poderoso a través del agua, pero no es el agua. Es la oración, es el Espíritu Santo, es la fe, es las llagas de Cristo. Sin embargo, vas a ayudar a la fe de la persona al tomarse el agua. Cree que Dios lo va a sanar, pero no era porque se la tomara. Sin embargo, el Espíritu Santo lo hace porque estas personas no tienen la fe. Entonces tú te das cuenta de que como un acto profético puede aumentar la fe de una persona y llevarlo incluso a esta condición de fe suficiente para obtener y recibir el milagro. El tema es muy largo y ya vamos casi para 30 minutos. Que te digo, mi amado hermano, que
creo que esta pequeña enseñanza va a edificar a muchos, porque creo que en momentos de ministrar ustedes van a sentir como el Espíritu Santo los va a llevar a realizar actos proféticos. Ahora, si tú no te sientes cómodo, no lo hagas. Tampoco es que en la gracia, o sea, no quiere decir que no vaya a pasar, no puedas operar. Tú puedes operar sin acto profético, obviamente. Pero cuántas personas que tenemos la experiencia de muchos años de estar ministrando hemos sentido hacer cosas y han sido positivas y efectivas. Muchas veces cargo una toalla en mi mano y siento ponerse a la persona en la cabeza, de alguna manera es un acto profético. O le siento darle una toalla en la mano y decir, haz algo, bátelo, haz algo. Y hay una palabra detrás de eso, muy fuerte, muy poderosa, muy eficaz y que se va a cumplir. Entonces, mis amados hermanos, espero que hayamos podido haber arrojado un poco de luz en cuanto a los actos proféticos. Espero te hayas sentido bendecido por esta palabra. Si es primera vez que ves nuestros videos y te gustó, suscríbete. Si ya los has visto, déjanos un comentario, amado hermano. Ahí cualquier comentario, así sea un pulgar. Dale un like también al video, porque de esta manera el algoritmo de YouTube va a sugerir los videos a otras personas. Así que Dios los bendiga. Este fue nuestro video, los actos proféticos para hoy. Recordándoles que tenemos un grupo de WhatsApp donde llevamos temas que tal vez nos llevamos por YouTube, temas donde estamos enseñando, y es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es mandarte un número de WhatsApp a nuestro correo electrónico profetaandesrodriguez@gmail.com. Dejar tu número ahí tal cual como aparece el perfil. Si me das un número sin el más y el número indicativo, me la pones más difícil porque yo de pronto no sé dónde me estás escribiendo, de qué país. Entonces deja el número ahí, con tal como aparece, y nosotros oraremos, porque no es que agreguemos a todo el que nos mande el número, no. Debemos orar. Hay personas que mandan el número y pueden hacer un proceso que puede durar 1 mes, 2 meses, sin ser agregados, como nunca ser agregados. Como personas que pueden ser agregadas, mandar el número y pueden ser agregados hoy mismo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía. Así que si te interesa ser parte, pues manda la solicitud al grupo mandando el WhatsApp y nosotros oraremos, porque a la final tampoco te vamos a cobrar, es gratis. Esto es gratis, lo que enseñamos es gratis. Este lunes tuvimos una conferencia por Google Meet, con una palabra. Invité a alguien que te dé la palabra, y para la gente que está en el grupo no les cobre nada, es gratis. Voy a seguir trayendo palabras, conferencias ahí en estas aplicaciones para nuestro grupo, para esta familia hermosa, la Escuela Profética del Espíritu Santo, totalmente gratis. Así que, mis amados hermanos, amigos, Dios los bendiga a todos. Te habla Andrés Rodríguez desde la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo, los Santos Proféticos. Bendiciones.